Teleeducación Vial. Los saludo a su conductor y director desde la capital de Perú, Lima, Steve Sánchez. Hoy día tenemos un programa súper especial. Vamos a contar con la presencia de la doctora Marcela Barreto Munive, doctora en salud pública, experta en salud ocupacional, medicina de trabajo, medio ambiente, auditoría médica y mucho más. Este programa está dedicado a salud ocupacional en el servicio de transporte terrestre. Es por eso que le recomendamos que permanezca en su hogar, enfrente al computador. Vamos a aprender mucho. Vamos a aplicar las normas de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, la Ley 29783, al ámbito de transporte. Vamos a aplicar su reglamento, el 005-2012 TR, y todas las disposiciones respectivas de gobierno, como la resolución de presidencia ejecutiva del ATU, la 049-2020-ATU-P, el cual determina algunas recomendaciones y disposiciones en el anexo 1 referente a los cuidados de la salud para la operación del servicio de transporte público. Estamos hablando de transporte urbano, aun cuando, de conformidad con el artículo 9 y 4 del Decreto Supremo 044-2020 PCM, ha restringido muchas actividades de transporte, como el transporte interprovincial, como el transporte nacional y regional, y ha reducido al 50% la operatividad del transporte urbano. Es por eso que es muy importante aquellos que son privilegiados de operar en el servicio de transporte especial, taxi u otros, o en su defecto de transporte urbano, tengan la diligencia del caso, respetando las medidas mínimas de seguridad para garantizar su vida de usted y de los pasajeros. La doctora Marcela Barreto nos va a nutrir de su experiencia en el área pública y privada, nos va a dar consejos, recomendaciones científicas debidamente corroboradas, obviamente por todo el equipo, por todo el staff médico, por todo el staff de abogados, por todo el staff de profesionales que asesoran a la Asociación Civil Contigo Perú y al patronato. Es por ello que usted transportista, usted conductor, usted cobrador, usted taxista de transporte menor o ciudadano debe estar enganchado en este programa. Porque hoy día vamos a aprender, hoy día vamos a cambiar el chip, de la negligencia por el chip de la seguridad, el chip de la ignorancia por el chip de la solidaridad. Hoy día todos vamos a hacer salud ocupacional, hacemos fuerza porque esta pandemia se reduzca y una vez encontremos la cura y porque el ciudadano sea solidario y deje la ignorancia. Continuamos con el programa de Teleeducación Vial dirigida a la comunidad de transportistas. Nos encontramos con la doctora Marcela Barreto Munive. Ella es doctora en salud pública con amplia experiencia y trayectoria pública y privada. En el penúltimo programa nosotros tratamos el tema del COVID-19 a raíz de esta pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud en marzo del presente año. Hoy día el tema que nos convoca es el seguridad y salud en el trabajo y su correlación con el transporte terrestre, con el servicio regular de personas. Por favor, entendamos que este tema es de suma neuralgia y trascendencia nacional, así que le recomendamos que permanezca delante del monitor y cualquier consulta o duda que tenga a través de nuestros correos institucionales o vía WhatsApp, Instagram u otros nos lo remite y nosotros con sumo grado y mucha diligencia y de manera gratuita estaremos remitiendo la solución de la consulta. Remarco una vez más, de manera gratuita nos estaremos comunicando con ustedes para garantizar una asistencia técnica debida, tanto en el área legal como en el área de salud, porque entendemos que el tema del COVID es de suma importancia neurálgica. La doctora Marcela Barreto es doctora en salud pública con especialidad en salud ocupacional, medicina familiar comunitaria, medio ambiente, auditor médico. Es por eso que cada palabra técnica, cada recomendación, cada sugerencia que efectúe es de suma importancia para nosotros los transportistas. Doctora, una vez más es grato recibirlo en el programa, siempre es agradable tener gente pensante, gente con mucha experiencia, que se dirija a los transportistas de una manera clara, una manera transparente y, por qué no decirlo, también sencilla, porque los hombres de ciencia y las damas tan generosas como ustedes saben cómo llegar a nuestros televidentes. Bueno, primero agradecer a todo el público oyente y a todas las personas que logran hacer esta comunicación continua para llegar a ustedes transportistas. Hoy día debemos recordar que la salud ocupacional del transportista, su objetivo principal es cuidar la salud de ustedes. No solamente la salud física, sino psicológica, social y espiritual en esta época de la pandemia, buscando la homeostasis o el equilibrio perfecto entre el cuerpo y la mente. Doctora, es grato escuchar aquello, eso de la homeostasis, ya nos dirá más adelante qué significado tiene. Recordemos que este programa es dirigido a la comunidad transportista. Muchos de ellos de repente no tienen el dominio de la pericia tecnológica
de pues engancharse a una conferencia, tal vez Zoom u otro, pero creo que sí tienen al menos el conocimiento necesario para poder observar estos videos. Y el tema que vamos a tocar hoy, que es de salud ocupacional y el servicio de transporte, por favor, salud ocupacional y el servicio de transporte, que son necesarios, por favor, interiorizar para que usted pueda transitar sin riesgo al contagio del COVID. Es muy importante. Doctora Barreto, ¿qué podemos entender o cómo podemos interiorizar el concepto de salud ocupacional y el transporte? En principio, ¿qué es salud ocupacional? Bueno, la salud ocupacional es una ciencia médica dirigida exclusivamente a darles calidad de vida dentro de la actividad laboral, especialmente para los transportistas, porque más del 80% de la población del mundo trabaja en transportes y la accidentabilidad es alta, dejando gran cantidad de muertes y discapacitados que traen problemas económicos para la familia, el país, y es una carga para toda la sociedad. Entonces podríamos señalar que la salud ocupacional es una serie de actividades dirigidas o que tienen como finalidad la protección de la persona. Estamos hablando de los operadores, independientemente de la actividad empresarial o comercial. En el caso específico va dirigida a la protección del conductor y de los pasajeros. ¿Es así? Claro, cuando se habla de salud ocupacional hay muchos factores para poder entender la pregunta. Por ejemplo, cuando se hace el diseño del puesto de trabajo, se tiene que diseñar cuidando al conductor, operador y a los usuarios. Por eso está dentro de los medios de seguridad, la parte de diseño de trabajo, los problemas eléctricos, mecánicos, para garantizar que el conductor pueda realizar su trabajo con garantía, con ética y moral. Doctora, no nos adelantemos a la entrevista, que también vamos a tratar los factores de riesgo ocupacional enfocados al transporte, pero sí debemos remarcar para que el conductor entienda que en el año 2012 nosotros tenemos la aplicación de la ley 29783, Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, donde de manera explícita, específica y exhaustiva señalan en su artículo 49 que todos deben pasar un examen de salud ocupacional en las instituciones debidamente acreditadas, no solo su idoneidad o su salud de las personas, sino también para que éstas puedan estar habilitadas para operar las unidades móviles. No solo basta su licencia de conducir, sino también necesita su examen ocupacional. Más adelante, doctora, vamos a analizar los factores de riesgo. Recordemos que el año 2012, el Decreto Supremo 05-2012-TR regla la Ley 29783 de Seguridad y Salud del Trabajo. Doctora, ¿cómo podríamos entender que esta actividad ocupacional de transporte se relaciona o guarde una estrecha conectividad con el tema de salud ocupacional? El transporte como actividad económica, como actividad que genera pues empleo a más del 70% de pobladores a nivel nacional, ¿está considerada como una actividad ocupacional? Claro, el transportista cumple un rol importante en la salud ocupacional. Por eso les comentaba de que cuando una persona está pensando hacer empresa en transporte, tiene muchas cosas que pensar, empezando del diseño, del trabajo, el cuidado del medio ambiente, la parte sanitaria. En este momento del coronavirus 19 cumple un papel importante en la parte sanitaria. Por eso la Sutran habla de la desinfección de la unidad después de cada actividad laboral. E incluso están dando recomendaciones específicas para hacer la fumigación masiva de todas las unidades y los lugares donde se guardan esas unidades para garantizar el cuidado de la salud de sus usuarios. Doctora, usted ha dado justo el clavo, ha puesto, como dice, la vela en la torta. Ha señalado que el tema ocupacional guarda una estrecha relación con la actividad económica de transporte. Es por eso que todos los transportistas deben atender a exámenes ocupacionales. Y es más, voy a remarcar que la Ley de Salud, la 26842, señala de manera expresa e inequívoca que las personas que conduzcan o administren actividades de extracción, producción, transporte, comercio y bienes tienen de obligación de adoptar medidas necesarias para garantizar la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores y de terceras personas en sus instalaciones o ambientes de trabajo. Es decir, el tema de transporte terrestre, por favor, el tema de transporte terrestre de personas,
mercancías, cargas o mixto, debe tener y estar enfocado a actividades ocupacionales. Eso está debidamente regulado y en la ley 26842. Y como lo ha señalado la doctora experta en medicina ocupacional, familia, comunidad, salud pública y el trabajo, es de extrema necesidad que nosotros los operadores, los funcionarios de gobierno u otros, entiendan que existe una estrecha relación en el transporte terrestre con la salud ocupacional. Doctora, ¿el transporte de terrestre es una actividad de riesgo ocupacional? El transporte es una actividad de alto riesgo ocupacional, especialmente en este momento porque el conductor está expuesto a los factores de riesgo biológicos. ¿Y por qué no tenemos que agregar en nuestro diseño de trabajo no solamente los exámenes que han programado entre MINSA y el Ministerio de Transporte? En ese momento se debe exigir que todos los conductores tengan el examen radiológico de los pulmones que nos va a dar el patrón del coronavirus. Eso es importante, que hasta este momento no se había pensado en ingresar ya no solamente el examen del transportista, los exámenes de exigencia, sino tenemos que también ingresar el examen radiológico y la espirometría para garantizar que ese conductor no tiene ningún problema de fibrosis u otras enfermedades que pueden incrementar la generación de esta enfermedad que ha generado la pandemia. Entonces, no solo estamos hablando que la actividad como transporte, independientemente a la pandemia, es una actividad de riesgo porque genera 1.3 millones de muertes anuales según registros de la Organización Mundial de la Salud, y en el caso del Perú, la PNP registra 3.500 muertes, sino también se vuelve el doble riesgo, porque ahora tenemos que combatir la pandemia, los accidentes de tránsito, más la pandemia del coronavirus. Entonces, es doblemente, esta actividad de transporte está de alguna manera remarcada o determinada como una actividad de riesgo ocupacional. Claro, no solamente ya estamos expuestos a los accidentes fatales y a la generación de enfermedades y de discapacidades, sino que estamos expuestos a morir por el coronavirus. ¿Por qué? Porque necesariamente nuestro conductor tiene que asistir a los usuarios, ¿no? Las 12 o 16 horas por día, aunque se ha reglamentado que deben trabajar 8 horas, pero la mayoría trabaja más de 12 horas. En esas 12 horas la exposición es alta, ¿no? Por eso es importante que consideremos al transportista como una persona con alto riesgo. Si ponemos de 0 a 4, estaría incluido en el número 4 como tienen los bomberos. Doctora, quisiera aprovechar su experiencia y su análisis agudo, crítico, exhaustivo y certero. Mire, el día de hoy ha salido publicado la resolución directoral 09-2020-MTC/18, en el cual pues se prorrogan los títulos habilitantes para el transporte. Si entendemos que el transporte es una actividad de riesgo ocupacional, ¿cuál cree usted que ha sido el objeto de prorrogar la licencia de conducir, su vigencia hasta el 31 de julio, y los exámenes médicos, la vigencia de los certificados de salud? ¿Cuál es la lógica? Si el transporte es una actividad de riesgo, ¿por qué el Estado, a través de la resolución directoral 09-2020-MTC/18, que fue publicada el 22 del 4 del presente año, pues prorroga estos títulos? Para su entender, ¿está bien? ¿Está mal? Y yo creo que... Desde el punto de vista de salud. Lógico. Yo creo que debemos ser un poco más honestos con el cuidado de nuestros transportistas. Si nosotros estamos aplazando más tiempo para realizar los exámenes para obtener la autorización o la aptitud laboral, estamos quitándole el derecho a saber cómo está su salud. Si nosotros de inmediato aperturamos ya el trabajo de evaluación y la certificación de la aptitud laboral, estaríamos garantizando que estamos enviando personas sanas o aparentemente sanas a realizar sus trabajos. Caso contrario, ellos no podrían salir a trabajar si no se hace un diagnóstico precoz por lo menos cada 48 horas. Es tan fácil hacer. Yo creo que antes de este reportaje enviamos un protocolo para hacer un diagnóstico precoz, y es muy fácil que cualquier persona que tenga conocimientos básicos de la salud puede evaluar la parte de la temperatura corporal,
el síntoma de la tos o el estornudo, y lo más importante, la falta de aire. Entonces, si ya con esos indicadores recién le daríamos una certificación de aptitud laboral cada 48 horas a las personas que están circulando la capital, especialmente donde la contaminación es mayor, porque tenemos muchos coronavirus que están caminando porque son asintomáticos. Entonces, desde el punto de vista, de repente, para preservar la economía de los transportistas, de los conductores u otros, pues esta prórroga de los títulos habilitantes de la licencia de conducir, el certificado médico, el certificado de inspección técnica y vehicular, puede tener su sentido lógico. Pero en la práctica, desde el punto de vista médico o científico, no es recomendable, toda vez que el Estado tiene que garantizar la idoneidad de salud de los conductores, su actitud psicosomática. Es por eso que la doctora no solo exterioriza el conocimiento pues obtenido a los largos años de experiencia y de práctica en la profesión de la salud en el sector público o privado, sino también recomienda que en este momento que enfrentamos o combatimos al COVID-19, los transportistas deben ser debidamente auscultados, examinados, para que no contagien en su traslado, en su debido trabajo diario. Recordemos que el artículo 31 del RENAC, el Reglamento Nacional de Administración de Transportes, Decreto Supremo 017-2009-MTC, establece que la autoridad debe ordenar esta evaluación. Y es más, un porcentaje de ellos anualmente debe ser sometidos a lo mismo. Y doctora, mire que acá hay un dato de suma importancia, porque la resolución de Presidencia Ejecutiva 049-2020 ATUP, que fue publicada en el peruano el 15 de marzo del 2020, establece en su anexo 1 que se debe practicar los exámenes a los conductores. No solo deben utilizar los equipos de protección personal, sino en el punto 5 de los conductores señala realizar el control médico como medida preventiva para la posible identificación de los portadores del virus. Si está señalando la resolución de Presidencia Ejecutiva del ATU, en el anexo 1, que se deben realizar los exámenes médicos para prevenir el contagio de COVID en los choferes, no entendemos cómo esta prórroga de la resolución directoral 09-2020-MTC suspende la certificación de los médicos y suspende en este caso la evaluación psicosomática de manera extensiva. ¿Por qué? Porque prorroga la vigencia de los títulos habilitantes de licencia de conducir y a la vez de las certificaciones médicas. Estaría contraviniendo la resolución de Presidencia Ejecutiva 049-2020 ATUP. Bueno, has hecho una pregunta, creo que es de reflexión. Entonces, pienso que todas las autoridades competentes que son responsables de la salud de los transportistas deben reunirse y dar pues una disposición que ningún transportista no debe empezar sus actividades laborales, por lo menos deben ser evaluados en la parte de actitud y aptitud para iniciar sus tareas durante las 48 horas. Lo más importante aquí es cuidar la actitud, el comportamiento y conducta de nuestros transportistas, porque el temor, el miedo a la muerte, a perder el trabajo, a vivir en zozobra, baja las defensas inmunológicas. Y al bajar las defensas inmunológicas, entonces estamos más expuestos a ser portador del coronavirus o a hacer la enfermedad. Doctora, la resolución de Presidencia Ejecutiva 049-2020 ATU en el anexo 1.5 con respecto a los conductores no señala quién debe realizar la actividad médica. Lo debe realizar la evaluación o la ocultación de los conductores. Lo debe realizar un médico ocupacional, un enfermero, un auxiliar. ¿Dónde se debe realizar esta evaluación? En los terminales, en las estaciones de ruta, en los centros médicos, en las unidades complementarias. ¿Quién realiza esta evaluación ocupacional o este descarte del COVID? Mire, ya el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Salud, ellos han trabajado preparando protocolos. Y si ya tenemos los protocolos, si tenemos las instituciones aprobadas por DIGESA, entonces ellos son los responsables de evaluar en los terminales. Lógico, comandando con su médico ocupacional, su médico de familia y todo el equipo de salud, tanto técnicos como enfermeros, para cumplir con este requisito de ley, pero tienen que ser personas capacitadas y autorizadas por DIGESA para cumplir con los protocolos que exige el Ministerio de Salud y Transporte.
ya están listos los protocolos, ya han sido divulgados, pero no se está cumpliendo con esta parte vital para cuidar la salud de nuestros transportistas. No se olviden que ellos son el 70% de la población laboral, que gracias a ellos podemos trasladarnos de un lugar a otro, podemos recibir la mercancía, especialmente los transportistas de carga que vienen desde el interior del país, costa, sierra y selva, para hacernos llegar los insumos de la cadena primaria, que es la alimentación. Lo señalado por la doctora está debidamente regulado en la resolución ministerial 084-2020 MINSA, cual establece el documento o aprueba el documento técnico de atención y manejo clínico en los casos del COVID-19. Doctor, ¿usted no cree que el sector privado, en este caso las unidades complementarias de transporte, que son los centros médicos, o las IPRES a nivel nacional, podrían coadyuvar este proceso, entendiendo que la Ley General de Salud también conlleva a que el Estado, estamos hablando del MINSA, pueda valerse de las unidades privadas para atender esta pandemia? Esto está bien claro ya, porque DIGES autoriza a los centros médicos para evaluar la parte de la salud ocupacional, para poder entregar el certificado de aptitud laboral. ¿Por qué? Porque ese es un documento legal garantizando y con todos los criterios y protocolos revisados por las autoridades competentes y especialistas. No se olviden, el trabajo se le tiene que delegar a los centros médicos autorizados por el Ministerio de Transporte y Comunicación, que han sido específicamente autorizados para evaluar a los transportistas. No podemos dar este poder a otras instituciones que no han sido capacitadas y evaluadas con estos criterios. O en su defecto, es cierto que el Estado está colaborando, pero entonces también el Estado debe exigir a esos centros que ya empiecen sus actividades laborales para descargar la gran cantidad de transportistas que tenemos, especialmente en Lima. Es por eso que el artículo 78 de la Ley General de Salud 26842 establece de manera taxativa que todas las personas naturales o jurídicas están obligadas a proporcionar información epidemiológica. Y siguiendo la misma línea legal, en la resolución de Presidencia Ejecutiva del ATU, la 049-2020-ATU-P, establece en el anexo 5 que estos exámenes de prevención o descarte del COVID deben ser desarrollados a los choferes. ¿Cuánto personal ocupacional o capacitado a nivel nacional tenemos? Un porcentaje, 20, 30%, nos falta mucho. Yo diría 10%. ¿Y con la experiencia del caso, doctora, para combatir esta epidemia? Bueno, experiencia quizá entre 15 a 20%, pero así legalmente autorizados un 10%. Es por eso que este programa invitó a la doctora Marcela Barreto, que es doctora en salud pública con amplia experiencia en salud ocupacional, precursor en cierta medida del tema de seguridad y salud en el trabajo. Doctora, acción de presidencia 049, que estamos analizando de manera muy pormenorizada, también señala que los transportistas deben garantizar la fumigación de sus unidades, obviamente con la utilización de lejía, alcohol u otros elementos o sustancias químicas. ¿Usted qué opinión tiene al respecto? Bueno, ya creo que eso está bien discutido, de que para romper esta cadena epidemiológica tenemos que hacer dos cosas, ¿no? Aislamiento social, o sea, deben salir solamente las personas que van a hacer una actividad concreta y definida. Y la otra es la desinfección. Y si estamos hablando de la desinfección, ya se ha dado algunos químicos como el alcohol al 70%, la lejía al 10%, porque yo veo que las propagandas dicen al 5%, pero en realidad su actividad de la lejía como viricida es 10%. También se pueden utilizar el ozono, que hacen una buena desinfección, pero esta desinfección tiene que ser continua para garantizar la salud del transportista o el operador, porque los usuarios suben y bajan, y entonces no estamos pensando que solamente hay que cuidar al usuario, sino al transportista o al operador, que va a hacer que nuestra actividad económica, transporte, continúe sin ser disminuida en su actividad. Por ejemplo, hay que entender que en Lima, antes de la instalación del ATU, en el año 2018 ya se realizaban más de 15 millones de viajes de personas.
o con un promedio de 2.5, obviamente, por cada ciudadano. O sea, que un ciudadano promedio realizaba 2.5 viajes diarios en 15 millones, estamos hablando de Lima y el Callao. Entonces, el riesgo de contagio en las unidades móviles, yo diría yo que es del 90% o más. Es por eso que estas medidas para fumigar, desinfectar unidades, se hace más que necesaria. Pero usted en el interno me hablaba de lo que es el tema de fumigación o desinfectación por aspersión, que no necesariamente el conductor tiene que agarrar un paño, limpiar el manubrio, limpiar las escaleritas, sino hay mecanismos más eficaces para lograr una desinfección debida de la unidad vehicular. Bueno, para garantizar una desinfección es la fumigación, pues no el uso de toallas, pañitos, no, eso es en casa. Pero si estamos hablando de un servicio público es fumigación. Y también podemos utilizar los rayos ultravioleta, pero de la serie C, que se puede poner a 15 minutos, lógico después que ya no están los usuarios en todas las unidades, garantizando que ahí no hay ninguna opción de vida ni para el virus, ni la bacteria, ni para parásitos u otras sustancias que dañan la salud, doctora, sustancias patógenas. Doctora, ¿cómo podríamos garantizar la salud del conductor? Porque el conductor, quiera o no quiera, se va expuesto. En su traslado de inicio a fin va a pasar por mínimo por 5 distritos. ¿Podríamos crearle una cabina especial? ¿Podríamos de repente ponerle un mameluco, una visera, una mascarilla, lentes, gorro? Prácticamente vestirlo o aislarlo o protegerlo de la contaminación ambiental. Como estamos en la era digital, yo creo que es muy fácil hacer lo que has mencionado, ¿no? Todos los conductores deben portar un capucha mameluco. ¿Por qué? Porque el cabello también puede ser un ente contaminador. Por eso que todos los conductores tienen que tener buenos hábitos de higiene, cabello corto, barbas, no bigotes, ¿no? Y deben estar cubiertos desde la cabeza hasta los pies. Entonces la capucha mameluco cumple una función muy loable para cumplir con estos requisitos y se transformaría en un equipo de protección personal. Y lógico, su máscara facial para que tenga la respiración más efectiva, porque ellos, si usted le priva de oxígeno rápidamente, pueden tener accidentes laborales, porque generaría disminución de oxígeno que le conduce a un estado de somnolencia. Tenemos que tener mucho cuidado con el uso de las mascarillas, especialmente nuestros conductores. Máscaras faciales y todos de equipos, la ropa impermeable y la máscara de un material grueso que les permita hacer una desinfección cada vez que lo requiera. Y son equipos reusables, así bajaríamos los costos y gastos innecesarios para la empresa y el país. En este caso, doctora, las máscaras que se están utilizando no necesariamente todas aquellas tienen certificación internacional, ¿no? Hay máscaras y máscaras. Hay máscaras adecuadas para cada actividad y riesgo ocupacional, ¿no? Bueno, esto es cierto. En este momento todo el mundo trata de ingeniarse y utilizar algún instrumento que le dé protección, ya sea una protección psicológica, porque la mente es poderosa, pero lógico, las certificaciones tendrían que hacerse las instituciones acreditadas. Y en este caso, como no tenemos instituciones acreditadas, serían las facultades de ingeniería o las facultades de medicina, en conjunto con las facultades de ingeniería, que son expertos en lo que son equipos de bioseguridad, ¿no? Doctora, esa sería la recomendación. Doctora, ¿cuántas personas deberían viajar en un bus de 30 pasajeros, atendiendo al contacto directo del COVID y distanciamiento que recomienda la Organización Mundial de la Salud? Si estamos hablando de 30 pasajeros, creo que lo más indicador sería 15, y ponerse en posición, uno mirada, por decir, a la derecha y el otro la mirada a la izquierda. Estaríamos garantizando que esa persona no va a tener el contacto directo horizontal, porque cuando uno habla emite gotas y cuando uno tose o estornuda emite microgotas, que son contaminantes y aumentan la carga viral en el medio ambiente y de fácil acceso, ya sea por los ojos,
la nariz o la boca para el usuario. Económicamente, doctora, eso no es viable. Por eso que el Estado tiene que subvencionar en esa época. El 100%, ¿no? Tiene que subvencionar económicamente y fomentar el taxi colectivo, ¿no? Que ya el taxi colectivo está empezando a hacerse cabinas de polietileno de alta densidad que les permite hacer una esterilización por aspersión. Justo usted ha tocado el tema, parece que se adelanta a las preguntas, yo creo que usted lo tiene muy claro. Recordemos que el servicio de taxi es el único que está autorizado. En su momento estuvo regulado por Ordenanza 1684 y en la actualidad ya lo regula el ATU, el 1900, su reglamento el 05-2019 y ROF el 03-2019 ya establecen el servicio. Entendiendo que el tema ocupacional es muy importante para el sector transporte y para todos los operarios a nivel nacional, conductores, cobradores de transporte regular, especial y menor, hemos decidido dividir el programa en dos entrevistas muy importantes. La primera de ellas, que ya la escuchamos, con respecto a qué es salud ocupacional y cuál es la relación estrecha con el sector transporte. Algunas pinceladas de la resolución de Presidencia Ejecutiva 049-2020 ATUP, el cual posibilita el traslado urbano de las unidades de transporte regular dentro del marco de acción que regula el artículo 9 del Decreto Supremo 044-2020. Recordemos que en el próximo programa vamos a continuar con la entrevista de la doctora Barreto Munive para que amplíe cuáles son los riesgos ocupacionales, cuáles son las medidas disuasivas o preventivas que usted, conductor, debe tomar y considerar para que no se haya expuesto o no se contagie del COVID-19. Al igual, vamos a analizar el Decreto Supremo 022-2019 MTC, decreto que aprueba la política de subsidio de transporte urbano de pasajeros del Sistema Integrado de Transporte Urbano de Lima y Callao. Mucha importancia, que guardan una estrecha relación con la acción del Gobierno Nacional a efectos de cautelar no solo la integridad de usted, sino de trabajo debido de todos los operadores de transporte nacional, regional y provincial, en coordinación con los gobiernos regionales y las municipalidades locales. No queremos culminar, no sin antes saludar al flamante presidente de la Comisión de Transporte y Comunicaciones del Congreso. Nos referimos al doctor Luis Carlos Simeón Hurtado, de las filas de Acción Popular, representante de Pasco, quien va a tener la loable y noble misión de liderar este proceso de cambio de transporte. Por favor, necesitamos desarrollo infraestructural, necesitamos desarrollo de las telecomunicaciones, necesitamos la reducción de los accidentes de tránsito, toda vez que no solo nos enfrentamos a la pandemia del COVID-19, sino también a la pandemia de cesación o pérdida de vidas humanas. Recordemos que en el mundo se pierden más de 1.3 millones de vidas anuales y en este país, en nuestro Perú, se pierden 3.500 vidas, según los reportes de la Policía Nacional y el Ministerio de Salud. También damos las felicitaciones del caso a los ingenieros, a los administradores, a los operadores, a los representantes de los gremios nacionales y de las asociaciones como Santiago, el amigo John, el amigo Marcos, el amigo Azabache y otro, popular Pedro Cruz, que viaja a nivel nacional representando el transporte regular, porque realiza una labor encomiable, incansable, sostenible en beneficio de usted. Nosotros como Patronato Nacional de Transporte también nos comprometemos con su loable acción y vamos a iniciar ya el aseguramiento y las capacitaciones gratuitas de todos ustedes, porque entendemos que la salud es prioritaria, entendemos que su bienestar es primordial y su condición debe cambiar, siempre trabajando en la línea legal y acatando las disposiciones y decisiones de gobierno, porque recordemos que la misión o el cumplimiento de la acción que determina el gobierno central depende mucho de la voluntad que usted le ponga el acatamiento normativo. Respetemos las normas y disposiciones de movilización social obligatoria y en el próximo programa los esperamos con toda la fuerza, toda la voluntad del mundo y todas las ganas de trabajar en beneficio colectivo por este país tan maravilloso. Hasta la próxima.